para opinar. Gracias por continuar con nosotros a través de su canal TVC y de Megacanal. Es, por supuesto, noche de lunes, ya lo sabe, y es noche para opinar. En esta ocasión le doy la bienvenida a mis compañeros Raúl Frías Lucio, director editorial de Meganoticias, y Andrés Villarreal de Meganoticias allá en Sinaloa. Y si les parece, buenas noches, compañeros, si les parece y sin más preámbulos, damos inicio con nuestro primer tema, que es la espiral de violencia que vivimos en México y de manera particular de la masacre ocurrida el fin de semana en Minatitlán, en Veracruz. Héctor de Mauleón publica hoy en el Universal su columna Baños de Sangre, en la que describe los ataques de las bandas del narcotráfico, no solo en Veracruz, sino en Morelos. Como en Morelos, la violencia corre desatada en Veracruz. En los primeros 70 días de gobierno del morenista Cuitláhuac García, se registraron más de 300 homicidios y, según reporte de la Fiscalía del Estado, 70 casos de secuestro, la mitad de todos los que se contabilizaron en 2018. En poco más de 140 días ya habían ocurrido en la entidad casi 700 homicidios. Efectivamente, Paco, Andrés, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, hoy Héctor de Mauleón en esta columna, aparte de hacer una crónica espantosa de este acto de barbarie ocurrido en Minatitlán y ocurrido una semana antes allá en Cuautla, en ese restaurante, donde quedan muertos, quedan también las víctimas, pequeños inocentes, niños de 7 años, de 9 años, de 1 año de edad, que realmente muestran el nivel de salvajismo, de brutalidad que han alcanzado estos ataques que hemos sido testigos en estos últimos días. Héctor de Mauleón, bueno, pues habla y explica, trata de explicar estas bandas de criminales que se están reorganizando ante un gobierno que ha decidido, de acuerdo a lo declarado por el mismo presidente López Obrador, ya no perseguir a las cabezas de los criminales, y que tenemos también una sociedad, lamentablemente, Paco, Andrés, que nos hemos ido acostumbrando poco a poco a estos niveles de violencia. Ya los 8,247 víctimas que hemos tenido en este primer trimestre, el más violento de las últimas décadas, bueno, parece que nos hemos ido acostumbrando. Héctor Mauleón, bueno, pues recurre a lo que seguramente las autoridades van a decir o ya dijeron sobre: es que nos dejaron el sistema podrido, es que es culpa del neoliberalismo, es que son muchos años de descomposición y que en poco tiempo no se puede componer. Y tiene razón el presidente en esta inercia que de alguna forma hemos tenido con el tema de la violencia. Me parece que tiene sentido esta inercia lamentable, y pues lo que él señala es que esta violencia se va a combatir primero con programas sociales, repartiendo dinero a los ninis, a los pensionados, y por otro lado la Guardia Nacional, que está en formación y que posiblemente en algunos años pudiera empezar a dar resultados, pero tiene muchas aristas este tema. Dijo 6 meses, Raúl, en 6 meses habrá resultados, dijo hoy el presidente. Sí, a ver, habrá que ver realmente lo que estamos viendo en diferentes estados del país, aquí mismo en el estado de Jalisco, lo que vemos hoy con los resultados del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en cómo se ha incrementado, y no son cantidades menores, Paco. Por ejemplo, si comparamos enero-marzo del 2017, enero-marzo del 2018 y enero-marzo del 2019, tenemos un incremento del 9% respecto al año pasado. Este 2019, primer trimestre, 8,493 víctimas. El año pasado fueron 7,750. Pero lo más sorprendente de todo esto, Paco, Andrés, es que nosotros mismos estamos, en cierta forma, ya poco sensibilizados ante esta situación. Lógicamente, ante los hechos ocurridos en Cuautla, en este restaurante que hace referencia a Mauleón, allá en Cuautla, Los Estanques, y lo ocurrido
en las imágenes que pudimos ver lamentablemente que corrieron rápidamente en redes sociales el Viernes Santo, con ese pequeñito que quedó en medio de un baño de sangre tremendo. Sí. Las redes sociales se encienden y empieza esta discusión que ya la hemos visto en estos 142 días de la Cuarta Transformación, en donde parece que la división, la polarización es lo que marca. Y los que participan en redes sociales quizás satisfechos de que su participación en las redes sociales, como de alguna forma haber cumplido ya con esta aportación que se hace a través de las redes sociales. Hay mucho análisis al respecto. A ver, estás refiriéndote, Raúl, a esta reacción en la que se pide con un hashtag la renuncia de Andrés Manuel López Obrador. Si es así, ¿no te parece que es una campaña orquestada? Sí, a ver, así como el hashtag que renuncie López Obrador y las marchas a las cuales están siendo llamadas para los próximos fines de semana. Como si eso resolviera, de la ciudad, sin duda. Ese es el tema, Paco. Me parece que el tema de la violencia que estamos viviendo en el país, sí, no es un asunto solamente de la grilla política. Lamentablemente, estos 8,000 asesinados en el primer trimestre del 2019 nos hablan de una gran tragedia que estamos viviendo en el país y que además, bueno, pareciera que sirven, como hoy, por cierto, lo dice Salvador Camarena en su columna, simplemente como carne de cañón para que los políticos, unos y otros, se culpen de que si fueron los de atrás, que si estos ya son de López Obrador, como si eso realmente resolviera el problema de violencia. Ahora, esta es una inercia, como bien lo mencionabas. Paco y Raúl, la preocupación principal de los grupos ciudadanos y de muchos colectivos que surgieron después de que inició Felipe Calderón la guerra contra el narco a partir del año 2017, la preocupación, creo, es que no se ve por parte de este nuevo gobierno una estrategia real en materia de seguridad pública. Creo que las acusaciones de que si el gobierno anterior, que si venía una inercia, si las dejamos en un lado, me parece que no hay una respuesta suficiente y auténtica del nuevo gobierno para el tema que está enfrentando México. Decía Paco, esta espiral violenta, pero es que esta espiral violenta empezó en 2008. Así es. Llevamos ya 11 años en una espiral que, como su nombre lo dice, va subiendo y subiendo. Es decir, si uno revisa los datos, una preocupación principal a partir no de Andrés Manuel López Obrador, sino en el cierre de Enrique Peña Nieto, fue que la focalización de los sucesos delictivos, que se concentraba más o menos entre 7 y 9 estados, 7 y 9 entidades del país, se fue invadiendo a otras regiones, y así fue surgiendo Baja California Sur. Ahora vemos Guanajuato con un gran repunte, pero lo que resultó es que los estados que se encontraban con niveles altos no redujeron sus niveles de violencia. Es decir, estados que tenían más o menos 300 homicidios, ahora tienen 1,000. Ha faltado y no estrategia. Redujeron ese número, es decir, ha faltado estrategia, es que no, Andrés, no veo y una estrategia efectiva. Lo que me parece es que el gobierno federal y los estados necesitamos un gran pacto, y los ciudadanos involucrados, un gran pacto en el cual de manera conjunta se ataque el asunto. No va a ser la Guardia Nacional, porque hoy es Minatitlán y ayer fue una parte de Morelos y pasado mañana va a ser en una región de Chihuahua. Es decir, no hay forma, el gobierno no va a tener esta movilidad que sí tiene la delincuencia, porque están tan dispersos los grupos, están tan confrontados, que puede surgir en cualquier lugar la situación violenta y las masacres como estas. Ya se hizo un estudio también sobre las masacres y más de 4 homicidios han ocurrido en casi todos los puntos del país. Este tema, primero que todo, se tiene que parar y requiere una discusión pública auténtica, como la intentó hacer Andrés Manuel cuando era presidente electo, y su gabinete de seguridad intentó reunirse con las víctimas, habló del tema del perdón, y etcétera. Eso se abandonó por completo. Y ahora cada quien está jalando por su lado. Los gobiernos estatales están haciéndose como que hacen, el gobierno federal no acaba de integrar la Guardia Nacional a la que le quiere apostar tanto, Andrés Manuel López Obrador quiere estar esperando los resultados de los programas sociales, por eso habla de 6 meses más, etcétera. Es decir, todo está inconexo, nada conecta, nada hace ver
que se vaya a detener esto. Y dentro de ello, volvemos a caer en un tema recurrente en el país, la corrupción. Mientras no se termine con la corrupción, con el contubernio entre la delincuencia y la autoridad, esto no va a caminar. Mira, hoy también en su columna Alejandro Ope hace referencia a lo que estás diciendo, Paco. El tema es que los delincuentes saben que es muy poco probable que sean detenidos por un homicidio, por 1 o por 8 o por 13 o por 15, ¿sí? La probabilidad de que sean sancionados es mínima, lamentablemente, en este país. Y esto hace precisamente que el nivel de impunidad y quizás la reacción, como Ope dice, el tema de este tipo de masacres como las que vimos en estas 2 últimas semanas, es que para los delincuentes hablan de efectividad, o sea, son efectivas porque provocan un daño importante, provocan miedo, inhiben posiblemente a sus contrapartes, y eso es un efecto es un acto de efectividad para ellos, y eso lamentablemente no se puede combatir con una impunidad tan grave como la que tenemos, con niveles de poca efectividad policíaca para lograr detener y sancionar y castigar con gran severidad a los delincuentes. Entonces estamos metidos en un círculo grave de corrupción, de impunidad, y en donde los grupos delincuenciales actúan impunemente, provocando estas víctimas terribles como las que hemos visto en los últimos días, y lamentablemente no se ve para cuándo. Y hoy, por cierto, otro columnista que toca el tema es Raimundo Riva Palacio, que habla de la posibilidad de que estos hechos en donde pareciera que hay un cartel que está actuando a nivel nacional, pudiera volverse a pensar que hay la idea de dejarlo trabajar, que tome el control para que ayude a evitar otro tipo de delincuencia. Quisiera regresar a los años de los 80s, pero ya lo veremos. Seguimos ahí con un tema pendiente, el de la seguridad, y no vemos por dónde. Vamos a hacer una pausa aquí en Para Opinar y ya regresamos. Ya estamos de regreso y déjame decirle que con un memorándum, Denise Dresser responde desde el periódico Reforma al memorándum que el presidente López Obrador escribió para echar abajo la aún vigente reforma educativa. Así, Denise le plantea a AMLO los siguientes lineamientos y directivas. No sea como otros presidentes y deje de tratar a la Constitución como si fuera papel de baño. No sea como sus predecesores y deje de sabotear la división de poderes que se debilita cuando un presidente invade ámbitos que no son los suyos. No se arrogue mediante el decretismo la facultad del Congreso para modificar la reforma educativa a través del consenso y la negociación. No use memorándums extralegales como mecanismo de presión o chantaje o estrategia política para someter a sus opositores. Pues duro, varias de las frases que hace Denise Dresser, no solo eso, vemos cómo se está subiendo el tono, ¿no? Decir, por ejemplo, que no se use como papel del baño la Constitución, pues ya son palabras bastante puntillosas, por decirlo menos, de Denise Dresser. Creo también que, como dijimos en el bloque anterior, López Obrador está cruzando algunas barreras que son bastante complejas y que no van a tener, por supuesto, ningún respaldo. Y cuando se dice ninguno, es básicamente nadie puede respaldar muchas de las cosas que está haciendo. Del memorándum es elemental, me parece, reconociendo, sin embargo, que los presidentes tradicionalmente, mucho menos los últimos, quizás desde Fox en adelante, fueron perdiendo estas acciones metaconstitucionales, estas facultades metaconstitucionales, como las llamaron algunos juristas, de las cuales su poder iba mucho más allá de la ley. Pero es justamente lo que muchos ciudadanos esperaban con el cambio de gobierno, que no fuese un retorno al pasado en ninguna de sus circunstancias, ni el retorno al pasado reciente con Peña Nieto, ni mucho menos el retorno del pasado de Echeverría o de Carlos Salinas de Gortari. Se esperaba una forma distinta de gobierno. Y
desgraciadamente, en acciones como esta del memorándum o en varias otras, con este pleito que hace con los organismos autónomos Andrés Manuel López Obrador, lo que está mostrando es justamente lo contrario. No hay ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de pacto para cualquiera de sus acciones, porque cada cosa de la que hablemos en este país tiene tantas aristas y es un problema mayúscula. En educación, por ejemplo, lo hay y muy grande. Necesitamos en este tema justamente una revolución educativa que no la vemos, que la reforma educativa de Peña Nieto no la planteaba, pero que el retorno al pasado no nos gusta a nadie. Los índices y los resultados de todas las evaluaciones internacionales que se hacen a nuestro sistema educativo hablan de los problemas que tenemos. Niños que no saben leer y niños que no saben las operaciones básicas en aritmética. Y eso obliga además a no tener un pensamiento analítico entre los jóvenes que se encuentran en nuestro sistema educativo. Es un completo desastre. Y si ante eso lo que plantea Andrés Manuel es con un memorándum detener la reforma, pues no hay una propuesta lógica, sensata, un acuerdo en el cual todos los que tenemos hijos, todos los actores involucrados, maestros, la autoridad, especialistas, etcétera, nos veamos involucrados en un tema básico, elemental, a largo plazo, que es el tema educativo. No regalando dinero, sino obteniendo soluciones que están ligadas al conocimiento. ¿El fin justifica los medios? No, para nada. A ver, ese es el tema. Creo que todo este memorándum que publica la periodista, pues es desde luego claramente, digamos, una conclusión de lo que hemos visto en los últimos tiempos. Dijo López Obrador, y lo dijo en muchas ocasiones, nadie por encima de la ley. Sin embargo, hoy hace un llamado a través de este memorándum a que de alguna forma primero sea la justicia antes que la ley. Entonces esto de alguna forma abre muchísimas puertas, Paco, Andrés, abre muchísimas puertas en donde diferentes sectores pueden entender esto. Entonces, primero la justicia antes que la ley, o respetamos la ley, aunque a veces tengamos que revisarla porque a lo mejor no es justa. Esto es exactamente el debate en el que hemos entrado con este asunto, donde el mismo presidente que debería resguardar, aplicar la ley, ¿sí?, hace un llamado a través de un memorándum a que se viole la ley para que se aplique la justicia. Entonces, estamos metidos en un galimatías enorme, tremendo, de entendimiento. El presidente sigue culpando del pasado al neoliberalismo, sigue culpando a los conservadores, sí, culpando a los que lo antecedieron, sí, en los gobiernos. Hoy dijo que él ofrece aplicar la ley. Hoy dijo que se están desgarrando las vestiduras ahora con este memorándum. ¿Será así? ¿Realmente quienes en un momento dado damos un comentario, una crítica contraria, nos estamos desgarrando las vestiduras? Andrés. A ver. Bueno, creo que... Sí, Andrés. Sí, me quedé yo también. Tal vez me estaba rasgando las vestiduras, Paco. Sí. No, creo que ahí hay un principio básico y elemental. El gobierno actual y todos los gobiernos tienen un principio básico que es hacer solo lo que les marca la ley. En este caso, aunque no le guste a este gobierno o a cualquiera otro, sea un gobierno municipal o cualquier autoridad, un gobernador, lo que sea, aunque no le guste una ley, la tiene que cumplir. Si para poder hacer algún cambio, entonces que cambie la ley. Y para eso tendrá que hacer una especie de consenso, cualquiera que sea, así sea ante la Cámara o ante los organismos, con quien sea, pero tendrá que llegar a un acuerdo y un consenso. No simple y sencillamente puede, con un decreto, con un memorándum, tumbar algo, ¿no? Sí, por ello mismo hay una protesta de hacer respetar y guardar la Constitución. Sí, en México se protesta, en otros países como los Estados Unidos se jura.
Sí, bueno, aquí hay que ver, y volviendo un poquito al tema de la carta de Denis Dresser al memorándum, sí. Muchas de las acciones, de las actitudes que ha tomado el presidente pareciera que van en ese sentido. Hay que considerar que el presidente es un hombre que viene concentrando el poder, viene siendo una forma de presidencialismo absoluto, donde él quiere, con la prisa que tiene de hacer la cuarta transformación, y ve, que lo ha dicho, lo complicado que es mover este elefante que es este país, quiere hacer las cosas mucho más rápido, quizás brincándose, como ahora propone, a través de un memorándum, derogar una ley que le correspondería directamente al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, la modificación de la Constitución. Sin embargo, esta prisa que tiene el presidente en este gran poder que tiene y que le dio la mayoría de los mexicanos a través de este respaldo que es inédito en el país y que, bueno, pues le permite de alguna forma tomar y hacer muchas cosas. Sin embargo, aquí es entre respetar la ley o hacer lo que él quiere, que lo pone en una ubicación de, como dice Denis Dresser, Andrés I, un señor feudal o un rey. Ahora, que es algo de lo que seguramente nadie quiere. Ahora, esto que como bien mencionas, Raúl, es lo que él quiere, es lo que necesitan los mexicanos, es lo necesario para alcanzar la paz, para alcanzar una buena educación, un buen sistema educativo, para mejorar el tema de la pobreza, acabar con ella. ¿Esto es lo mejor? Pues yo lo que creo es que en este tema y en varios otros... Normal. A ver, adelante, Raúl. En este tema y en... Sí, Andrés. Sí. Hay problema de la comunicación. En este tema y en varios aquí otros... el tema es de alguna forma... Vamos con Andrés, empezamos con Andrés. En este tema y en varios otros creo que la brújula está bastante perdida. Ha perdido el norte en varios de los temas, porque pensemos, por ejemplo, en educación. ¿Qué es más importante? ¿Mandar este memorándum para que no se cumpla la reforma educativa? Que si no le gusta, está bien, es legítimo. O, como él dice, la mal llamada reforma educativa, o hay un montón de temas en el área educativa que son de vital importancia y que no necesariamente están relacionados con la reforma educativa, que tienen que ver sobre todo con la calidad, porque en México ya no tenemos un problema de cobertura desde hace mucho tiempo, tenemos un problema de calidad, y entonces eso parece no importarle. Y como en este tema, en varios otros, es igual, trae perdido el norte, está más preocupado por lo que significa el lenguaje, por esto que consideran ellos que es el cumplimiento de algunas de sus promesas de campaña, como derogar, como abrogar la reforma educativa, como echar para atrás la reforma energética y varios otros que tienen que ver más con el lenguaje que con el fondo. Este memorándum no va al fondo del tema educativo. Lo que sí está mostrando que está en el fondo es un desacato, que no muestra importancia, no le parece importante cumplir con la ley, y eso sí es grave. Bueno, tan es así que... Es una violación a la ley, hay que decirlo con todas sus palabras. Así, es una violación a la ley lo que de alguna forma está haciendo, y un llamado a la justicia, y que aquí simplemente quiero rematar con un tema que lo estamos observando, lo estamos viendo, cuando la gente ha empezado a tomar la justicia por su propia mano porque siente que la ley no está cumpliendo con su cometido. Y eso ya lo empezamos a ver como puntos preocupantes en muchos de los temas. ¿Por qué? Porque la gente está tomando y haciendo justicia por su propia mano. ¿Hacia dónde vamos con este tipo de señalamientos donde el mismo presidente hace un llamado a la justicia, aunque se viole la ley? Sí, y en este mismo entorno es una intromisión en las potestades de los otros poderes. No, y sobre todo, claro, ¿quién sabe lo que significa justicia cuando él dice? La reforma educativa. Andrés. Sí. ¿Y qué significa justicia? Porque él dice es un acto de justicia, pero ¿qué significa justicia? El Ejecutivo no está para definir lo que es o no justicia en determinados actos, como el de la reforma educativa. Es
es preocupante en un alto grado esto que ha venido ocurriendo, porque es una frontera que que se dijo mucho por muchos que estaba en esa tendencia Andrés Manuel López Obrador, y otros más que quizás estaban escépticos en la situación empiezan a ver que realmente esos rasgos ahí están en Andrés Manuel y están permanentemente influyendo en muchas de las decisiones, en esta en particular. Raúl. Y vale la pena analizar y ver todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Hace un rato lo comentábamos, Paco Andrés. El tema pareciera del presidente seguir polarizando, seguir dividiendo a los mexicanos. Es un tema, me parece, muy delicado. Cuando tenemos graves problemas como el de la delincuencia que ya mencionábamos, cuando tenemos que tomar decisiones importantes a favor de la educación de los niños y poner a los niños en el centro de esta reforma educativa y todos los temas que hay alrededor, pero pareciera que seguimos insistiendo en un tema de polarizar, dividir a los mexicanos. Sí, tú revisas y analizas todo lo que está sucediendo en las redes sociales y podemos ver la cantidad, sí, desde insultos, sí, a pro, a favor, en contra de todo en esto que es precisamente dividir a los mexicanos. Me parece que es un asunto delicado, grave, lo que está sucediendo, porque no se está convenciendo, se está tratando de dividir para así de alguna forma avanzar. Bueno, lo más claro, ya para irnos rápidamente a un corte, a Mega Noticias nos escriben diciendo, ya dejen trabajar al presidente. Lo dejamos trabajar. Espérense, lleva 5 meses, no puede solucionar lo que han venido trabajando, lo que han dejado las otras administraciones. Está bien, pero necesitamos mostrarle a la gente, a los mexicanos, por dónde sí creemos nosotros y por dónde no. Vamos a hacer una pausa, regresamos para opinar. Ya estamos de regreso aquí en Para Opinar y hace un momento hablábamos del tema de lo que ha mencionado el presidente López Obrador, de privilegiar la justicia por sobre la ley. Y aquí yo creo que la pregunta de muchos mexicanos es si así fue con este caso. La maestra Elbester Gordillo no solo recuperó ya la libertad, ahora, este fin de semana, la Fiscalía General de la República le devolvió todos los bienes que le habían confiscado en 2013. El PAN y el PRD consideran que el buen trato dado a la exdirigente nacional del sindicato es el fruto de un acuerdo alcanzado con el gobierno de la República. ¿Consideran ustedes que es parte de un trato, que efectivamente es un acuerdo y por ello está regresando? Y bueno, sobre todo, si este camino va, seguramente recuperará las riendas del sindicato. Hacia allá enfocada, Paco, hacia allá está enfocado, pareciera todo este asunto. Estaba leyendo ahorita lo que nuestro productor nos pone, 7 cuentas bancarias, 3 inmuebles, ese Chrysler de Soto en 1936, de alguna forma, toda una verdadera joya dentro de esto. Pero, ¿qué es lo que genera? Mira, seguramente los jueces que determinaron esto y que determinaron entregarle sus bienes, regresarle los bienes a la maestra, bueno, pareciera hacia la vista de todos los mexicanos es que hay un acuerdo, que hubo un acto de impunidad por parte del actual gobierno en favor de la maestra Elbester Gordillo. Sí, son poderes diferentes, en algún momento aquí el presidente ha dicho, bueno, es asunto del Poder Judicial, pero la forma en cómo regresa la maestra, la forma en cómo vuelve a tratar de apoderarse de la presidencia del sindicato, el aparecer en los momentos justos cuando se está discutiendo el tema de la reforma educativa, el pedir el espacio de la interlocución del sindicato porque la coordinadora es la que estaba poniendo las condiciones. O sea, todo esto de alguna forma pareciera que deja la sensación, la percepción de que hay un acto de impunidad para favorecer a la maestra, como lo hubo en su momento con Raúl Salinas, que también recuperó las cuentas bancarias que tenían en Suizas congeladas y que luego por alguna razón, una decisión, le regresan las cuentas bancarias, está fuera de la cárcel, en fin, esos actos que son tan simbólicos y que dejan a la gente tan molesta
Y esos actos, Paco, Andrés, fueron los que muchas veces, señalados por la prensa en su momento, señalados en su tiempo, fueron los que seguramente le dieron ese triunfo a Andrés Manuel López Obrador, que durante campaña y durante años previos criticó todo eso. Fue durísimo contra todo este tipo de acciones que pareciera que eran actos de impunidad, en donde pareciera que había un grupo privilegiado de mexicanos cerca del poder, y ahora pareciera que todo se empieza como a repetir. Esa es exactamente la impresión que me da. A ver, de hecho, por ejemplo, diríamos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no existe. Está en silencio absoluto y hay mucha más presencia del Bester Gordillo hoy, ¿sí?, que del propio sindicato, Andrés. Aunque eso podría ser un tema de preocupación, Paco, que no existe, es como si está muy callado, pero va a llegar un momento en que va a ser una explosión importante. La información y no para no elucubrar, porque esto de saber si hicieron un pacto Andrés Manuel o el gobierno actual con la gente o los cercanos a el Bester Gordillo, pues es como más elucubrar que sentarse en los hechos. Hay algunos muy claros, por ejemplo, que cercanos, como el yerno de el Bester Gordillo, estuvo a favor de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, operó con la semilla de lo que actualmente está buscando ser un partido político. Eso es un hecho, ahí está, operaron, se acercaron a los maestros, tuvieron una operación quizás muy distinta a la de 2006, que sí fue determinante para el triunfo de Felipe Calderón, pero finalmente operaron, eso sí es un hecho. De ahí al pacto hay una distancia importante, es más difícil poder, es empezar a elucubrar. Pero sí, el Bester, el sindicato, la CENTE también, son actores en esto del tema educativo, y con esta polarización que hay actualmente, no se puede hablar entonces del tema. Regresando al bloque anterior, cuando hablábamos justamente de este memorándum, terminando con la reforma educativa, el tema obliga a que el Bester Gordillo y todos los actores, aunque no nos gusten y aunque quizás muchos pensemos que la ley, la justicia no fue clara al regresarle sus bienes, etcétera, son los actores de este juego. Y si no los vemos sentados en una mesa para hablar del tema, entonces no estamos realmente discutiendo sobre el tema educativo. En estos arreglos políticos va a haber eso y otras cosas que no nos gusten, porque así sucede en la política. Los ciudadanos de repente se mantienen demasiado alejados de estos acuerdos que son extraños, raros, que rayan incluso hasta en la ilegalidad, pero eso sucede en la política. Ni modo, así es el juego. ¿Cómo se dice? Al que le gusten las salchichas, mejor que no vea cómo se hacen. Pues esto es lo más claro de eso. Bueno, el Bester Gordillo con la cercanía de Andrés Manuel es toda una salchicha. Y esto que mencionas, Andrés, de la sociedad, de mantenernos, valga el término, alejados, mostrando poco interés por lo que pasa en la política, finalmente nos lleva a mantenernos en un camino que, aunque no nos guste, pues ahí está y no podemos hacer nada más. Sí, bueno, esa es la parte preocupante. Yo pensaría, por ejemplo, ¿dónde están organismos como Mexicanos Primero, que fue muy influyente en la parte final del gobierno de Enrique Peña, pero que también está silenciado? Ese era otro actor importante en el tema educativo. Tampoco influye, tampoco está ahí. Así es. Raúl. Pero es que nada, y volvemos un poco a lo que comentábamos, Paco. Yo creo que el tema del activismo hoy está completamente rebasado por el tema de las redes sociales. ¿Sí? Esos actores que alguna vez fueron voces autorizadas para hablar por el tema de educación, como Mexicanos Primero y Mexicanos contra la Corrupción, y que en otros ámbitos hay muchos organismos, pero que fueron mermados, ustedes recordarán, poco a poco por ese discurso de desconocimiento de que estos organismos tenían intereses neoliberales, y ese discurso del presidente, de alguna forma, hoy estamos viendo el resultado. Muchos de estos organismos, muchos de estas voces que en su momento tuvieron un reconocimiento social, hoy han sido rebasados, están en silencio, están callados, porque
Hoy en las redes sociales está sucediendo, hay un linchamiento de alguna forma que es propiciado quizás por la misma autoridad al señalar a que son fifís o que eran conservadores, tenían privilegios y que eran conservadores. Eso de alguna forma me parece que ha hecho que también estos organismos tengan un perfil bajo, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué? Porque el activismo ya no lo vemos, no se ve en las calles, no se ve con una actuación. Hoy creemos que poniendo un Face o poniendo una versión en Twitter o poniendo en Instagram una fotografía o una frase sobre algo que no nos gusta, ya estamos haciendo activismo y estamos fortaleciendo la democracia. Me parece que este tipo de acciones no nos llevan a nada, porque realmente no hay una postura. Pareciera que todos estamos viendo a ver qué escribe el que está al lado, qué pone tal actor, y descalificarlo por mucho, y de esa forma pensamos que estamos haciendo ya, fortaleciendo democracia, haciendo ciudadanía. Me parece que hay un error gravísimo que estamos y vamos a padecer al precisamente dedicarnos a hacer activismo solamente en esto. Y ya no vemos ese activismo que se pudiera ver en la calle. En los únicos organismos que aquí, por ejemplo, en Jalisco hemos visto activos son, por ejemplo, los familiares de personas desaparecidas por la gran pena que vienen cargando, pero de ahí en fuera no se ve ya ningún activismo más que en redes sociales, y no sé hasta dónde puede impactar realmente a favor o en contra de una sociedad. En este entorno de lo que ahora mencionamos, este lunes se reanudaron las pláticas, le pongo comillas, entre representantes de la Secretaría de Educación Pública y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, conocida como la CENTE, que por cierto mantiene su amenaza de movilizaciones si no se modifica el dictamen relacionado con la reforma educativa. Y por el otro lado, hoy mismo, lo leí hace un momento, Mario Delgado salió de esa reunión para decir que si no se discute y se aprueba antes de la próxima semana la reforma educativa, se quedará la de Enrique Peña Nieto, así lo advirtió el diputado Mario Delgado. Ya no sé, porque en el caso del presidente dijo apenas la semana pasada, si no mal recuerdo, que iría a la reforma, a como estaba el sistema educativo antes de la reforma en 2013. Y yo creo que nadie quiere eso, aunque lo diga Andrés Manuel López Obrador. Lo que parece muy grave es todo este recuento que hace Raúl Frías de cómo están sofocados, diría yo, más que apagados, sofocados, la gran mayoría de los grupos de activistas. Hay que insistir en que no es malo que algún colectivo o alguna organización o alguna institución de asistencia privada, lo que sea, defienda sus intereses. Eso es lo legítimo en un gobierno democrático. Cada quien puede defender sus intereses, pero no tiene que imponer su punto de vista, porque para eso se supone está el Estado. En un régimen realmente democrático se discute, se debate en los términos que no son violentos, por supuesto. Eso es lo sano. Lo que estamos viendo ahora en México es que la gran mayoría de los grupos, organizaciones y organismos y colectivos están completamente sofocados. Lo mismo los partidos políticos, de tal modo que lo único que escuchamos es al presidente y al que se sube en el ring el día ese. Hace 2 semanas fue Jorge Ramos, después será el tema de la reforma educativa, pasado mañana no sé quién será, y seguimos enfrascados en esta situación que debe ser lo contrario. Hay que insistir que es sano que surjan o vuelvan estos grupos que defendían, aunque se les acuse que defendan sus intereses, pues claro que tienen que defender sus intereses, así funcionan las democracias. Raúl. Sí, bueno, ahorita recordaba también el tema, este organismo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa es el único que hoy, todos los días, sigue, ante la amenaza de que va a desaparecer, sigue publicando datos dramáticos de la educación, como ya lo mencionaba Andrés hace un rato, ¿sí? Analfabetas en nuestro país, el nivel de
tan bajo que tenemos en matemáticas y en español en términos generales. Son documentos, son declaraciones, son boletines que este Instituto de Evaluación Educativa sigue publicando a una manera desesperada, me da la impresión, de decir esto que se está haciendo, esto para lo cual fue creado este Instituto Nacional de Educación, de Evaluación Educativa, ¿sí? Y que ya tiene la advertencia de que desaparecerá. Bueno, pues de alguna forma son documentos que hay que revisar porque ahí hablan de la lamentable realidad que tenemos en este país respecto a educación. Hemos hablado de escuelas sin baños, escuelas que no garantizan la seguridad de muchos de los hijos, que no garantizan la seguridad de los niños porque no tienen una barda adecuada frente a un barranco, frente a algún arroyo, cosas de este tipo que a veces parecieran tan sencillas, baños que no tienen agua, baños que no tienen luz, baños, escuelas que en el mismo salón te dan 4 o 5 niveles de educación. Todo esto es la realidad, lamentablemente, de muchas escuelas y de la educación en nuestro país. Raúl, Andrés, nos quedan un minutito, pero vamos, en todo este entorno está entrampada la reforma educativa en un tema político. No se está discutiendo todo esto que estás mencionando, que es vital, que es fundamental para un sistema educativo que nos saque del atolladero en donde nos encontramos. Se está discutiendo un tema político. Claro, plazas o laboral automáticas, también, Paco, quizás, pase ¿no? automático, o laboral también, sí, claro. Luego, pero eso es lo que se está discutiendo. Sí. Ya está la advertencia, como ya lo mencionabas, para paros a partir de ya en el estado de Oaxaca, paros en el estado de Michoacán, sí, Chiapas, y lamentablemente a manera de amagos precisamente ante la coordinadora, ante la falta de acuerdos, a lo que ellos quieren, seguir manejando el recurso, seguir manejando las plazas, seguir manejando las plazas automáticas, ¿Dónde está la mano sin evaluación? Y además es una verdadera lástima. Yo acabo de leer una entrevista que se le hizo al secretario de Educación de Portugal, que hoy día Portugal es el gran referente en Europa y en todo el mundo en el tema educativo, incluso superando al gran referente de todos los tiempos en el tema educativo, que lo fue y lo es todavía, Finlandia, y están discutiendo otros temas en Portugal, que en una vuelta de 5 años ha dado resultados sorprendentes en el tema educativo. Y aquí estamos metidos que si la CENTE, que si el Bester, es lastimoso, es vergonzoso que estemos hablando de eso, la verdad. Terrible, terrible. Bueno, hasta aquí esta noche para opinar. Mi agradecimiento, por supuesto, a Andrés Villarreal, Raúl Frías, pero sobre todo a usted por permitirnos darles nuestros puntos de vista y que usted, bien informado, saque la mejor conclusión. Por lo pronto, le recuerdo que mañana es Noche para Opinar con Raúl Frías Lucio y los dejo con los memerables. Muy buenas noches.